Hola amigos, un saludo de nuevo. Este es tu canal, Nuevos Culés, tu canal de noticias del mundo Barça. Vamos con un nuevo vídeo. No hace mucho inicié un ciclo de vídeos nuevo, dedicado sobre todo a los jugadores del Barça, a los jugadores que me llaman la atención. El primero fue Ferran, el segundo va a ser Ansu Fati, e intentaremos desvelar por qué este bajo rendimiento en el jugador a raíz de su lesión. También seguiremos con nuestro nuevo ciclo de preguntas y respuestas. La primera pregunta se la efectué a Sergio González. La segunda se la vamos a preguntar a David Valdearenas, en cuyo canal colaboro. Y él me ha dado su respuesta. Indudablemente una respuesta sobre el tema del que va el vídeo. Pero dejémonos de tanta introducción y no te pierdas el vídeo. Si quieres enterarte de lo que sucede y de lo que hablamos, síguenos. Y sobre todo, dale al play. ¡Comenzamos! Como he dicho en la introducción, vamos a hablar sobre Ansu Fati, el porqué de su bajo rendimiento, qué le sucedió después de la lesión, estas y otras preguntas más que intentaremos desvelar. Pero primero vamos a nuestra sección de pregunta y respuesta. Y aquí está mi pregunta y la respuesta de David Valdearenas. Sí, mira. ¿Qué posibilidades crees tú de triunfo de Ansu Fati en el Fútbol Club Barcelona? ¿Volverá a ser el de antes? Primero de todo, agradecer al canal de Nuevos Culés que me den la oportunidad de poder salir en este gran canal que está creciendo a un ritmo muy bueno en YouTube. Saludar a toda la comunidad. Y respecto a la pregunta de Ansu Fati, es una pregunta muy difícil, una pregunta muy puñetera, porque yo creo, de hecho, Raúl, que ni él mismo sabe si va a triunfar en el Barça. Desde luego, como futbolista, por características, le sobran factores, le sobran virtudes como futbolista, y algo muy importante que tiene Ansu Fati, Raúl, que es que tiene gol, tiene mucho gol, está embarazadísimo, casadísimo con el gol. Ansu Fati lo puedes poner por la derecha, por la izquierda, de media punta, de 9, que el gol siempre lo tiene. El caso es que las lesiones le han pasado mucha factura. Creo que estamos empezando a ver ahora mismo, a mes de enero de 2023, una vez más al Ansu Fati que nos maravillaba en cada partido estos años atrás, y pienso que hay opciones de que el jugador pueda triunfar con el Fútbol Club Barcelona. Eso sí, pienso que ahora mismo varios jugadores han dado un paso al frente y se postulan como auténticos ídolos de la afición, por mucho que Ansu Fati lleva el 10, Pedri y Gavi ahora mismo son la máxima ilusión del Fútbol Club Barcelona, junto a Valde, que también ha dado un paso al frente. Pero Ansu Fati tiene que reencontrarse. Confío en el jugador, confío en que el jugador también pueda hacer grandes actuaciones con la selección española. Y sobre si va a triunfar en el Fútbol Club Barcelona, es una pregunta muy difícil que yo creo que ni el mejor analista del mundo te va a poder
decir si sí o no, pero el jugador tiene desborde, tiene velocidad, tiene mucho gol, tiene una buena visión, tiene técnica, es un jugador ADN Barça, es un jugador con unas características muy singulares y que le hacen único, y yo pienso que el 10 del Barça está en buenas manos. Sí que es cierto que Pedri podría llevar el 10 perfectamente, pero si Ansu Fati se reencuentra y sobre todo si no tiene factura, si no le pasan factura las lesiones, si no se vuelve a lesionar, yo creo que estamos hablando de un jugador que ahora mismo no se ve que vaya a estar al nivel de Kylian Mbappé o de Erling Haaland en cuanto a gol, pero es un jugador que se pueda acercar un poquito a estas dos bestias que tenemos ahora mismo en 2023, que son Kylian Mbappé y Erling Haaland, y como no, Leo Messi ya es otro Leo Messi, es que no es terrenal, pero bueno, seguramente aprendió también mucho de Leo Messi, Ansu Fati, el tiempo que coincidieron, y espero ver a un gran Ansu Fati. Tengo ilusión, confío en Ansu, pero bueno, también psicológicamente yo creo que hubo una época en la que no lo llegó a pasar muy bien, que se le vio psicológicamente tocado, con cierto miedo a ir al choque, pero últimamente lo estoy viendo mejor, Raúl, y la verdad que todo invita al optimismo con Ansu Fati. Un saludo para el canal de Nuevos Culés, y dar un buen like al vídeo y suscribiros, que es un canal brutal del Fútbol Club Barcelona. Gracias, David, por tu clara respuesta. No olvidéis suscribiros a su canal, es un canal muy interesante, y sobre todo en su programación de madrugada hay un apartado que es la hora vampírica, no os la perdáis. Pero continuemos, demos unos breves datos históricos sobre Ansu Fati. Su nombre es Ansoumana Fati Vieira, nacido en Guinea-Bissau el 31 de octubre del año 2002. Es más conocido futbolísticamente con el nombre de Ansu Fati. Es de origen bisau-guineano, pero nacionalizado español y jugador como delantero del Fútbol Club Barcelona y de la selección española. Con 6 años llegó junto con su familia a la localidad sevillana de Herrera, donde comenzó a jugar al fútbol en las filas del Club Escuela Peloteros Sierra Sur y el Club Deportivo de Fútbol Herrera, hasta que en el año 2010 se incorporó a la disciplina en sus categorías inferiores del Sevilla. En el 2012, tras 2 años en la cantera hispalense, decidió marcharse al Fútbol Club Barcelona para jugar en el equipo alevín. El 13 de diciembre del año 2015, en un partido frente al infantil del Español, sufrió una grave fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, que lo tuvo 10 meses sin poder jugar. Parece que esto es reincidente en su carrera. En julio del año 2019 firma su primer contrato como profesional con el Fútbol Club Barcelona, que incluía una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y que tendría una duración de cerca de 3 años, más 2 opcionales. Con ficha en el equipo juvenil en agosto del 19, se convierte en el segundo jugador más joven tras el exjugador Vicent Martínez Alarma en debutar en la plantilla del primer equipo a los 16 años y 298 días. Ansu sustituyó en el minuto 78 al jugador Carles Pérez en el triunfo por 5-2 ante el Real Betis Balompié en el Camp Nou, correspondiente a la segunda jornada de Liga. Su primer gol como profesional lo anotó el 31 de agosto en el empate ante el Club Atlético Osasuna, un empate a 2, cuando solo llevaba 5 minutos en el terreno de juego de El Sadar. Con su tanto se convirtió en el futbolista más joven de toda la historia del Barça en marcar en primera división, tan solo con 16 años
y 304 días de edad, y en el tercero más joven de la historia de toda la liga, por detrás de Fabrice Olinga e Iker Muniain. Posteriormente, poco después, debutó como titular en la liga en el Camp Nou, marcando el 1-0 en el minuto 2 y asistiendo para el 2-0 ante el Valencia, en un partido que finalizó con 5-2 a favor de los azulgranas. El 17 de septiembre se convirtió en el jugador más joven del club catalán en debutar en la Liga Campeones de la UEFA, en un partido de la fase de grupos frente al Borussia de Dortmund. Al cumplir los 17 años, Ansu ya había disputado 7 partidos oficiales con el primer equipo y había sumado 282 minutos con 2 goles y una asistencia. En diciembre del año 19, el conjunto azulgrana anunció la mejora de su contrato hasta el 30 de junio del 2022, con posibilidad de alargarlo 2 años más y un aumento en la cláusula de rescisión a 170 millones de euros, que se ampliaría a 400 millones una vez firmara su primer contrato como jugador del primer equipo, además de pasar a tener ficha con el filial. 6 días después, en diciembre, anotó el gol de la victoria del conjunto azulgrana ante el Inter de Milán por 1-2, convirtiéndose así en el goleador más joven en la historia de la Liga de Campeones, con 17 años y 40 días. De nuevo, fue el futbolista más joven en debutar en una competición, la Supercopa de España, en el partido del 9 de marzo del 2020, frente al Atlético de Madrid, al disputar los últimos 2 minutos de la derrota por 2-3 en semifinales. Un mes después, el 2 de febrero, anotó un doblete en la victoria ante el Levante Unión Deportiva y se convirtió en el jugador más joven de la historia de la liga en lograrlo. El 5 de julio de 2020 anotó el definitivo 1-4 de la victoria ante el Villarreal, gol que fue el número 9000 en partido oficial del club. 2 semanas después marcó el primero en la goleada del Barcelona por 0-5 sobre el Alavés en Mendizorroza, su 7º gol en la Liga 19-20. El 23 de septiembre fue confirmado con ficha del primer equipo, luciendo el dorsal 22 y pasando a tener una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, como se había acordado en su anterior renovación de contrato. 4 días después, inició la temporada 2020-21, marcando 2 goles, los 2 primeros y provocando un penalti en la victoria ante el Villarreal por 4-0. En octubre abrió el marcador de la victoria del Barça 0-3 sobre el Celta de Vigo, en la 4ª fecha de la Liga 2020-2021. El 20 de octubre anotó en la goleada por 5-1 sobre el Ferencváros en la Liga de Campeones y se convirtió en el primer menor de 18 años en meter 2 tantos en la máxima competición continental. En octubre se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico, en el minuto 8 en el Camp Nou, igualando el partido 1-1. Con este gol, además, se convirtió en el jugador que más goles había marcado en la historia de la liga siendo menor de edad, igualando el récord de José Irarogorri. El 7 de noviembre sufrió una grave lesión de rodilla contra el Real Betis Balompié y fue sustituido en el descanso. Las pruebas posteriores confirmaron que se había desgarrado el menisco de la rodilla izquierda. 2 días después fue operado y el club anunció que estaría fuera por aproximadamente 4 meses. Pero el proceso de recuperación fue más lento de lo previsto y acabó perdiendo lo que restaba de la temporada, recibiendo alta médica el 25 de septiembre de 2021. Al día siguiente volvió a jugar
y marcó un gol después de casi 11 meses de lesión, cerrando la victoria 3-0 sobre el Levante Unión Deportiva en Liga. Un mes después de su vuelta en las canchas, renovó su contrato hasta junio del 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. El 2 de noviembre anotó el único gol en la victoria sobre el Dinamo de Kiev, en la Liga de Campeones, que colocaba al equipo en la segunda posición del grupo. Después sufrió una nueva lesión y estuvo más de 2 meses de baja, reapareciendo nuevamente en la semifinal de la Supercopa de España, ante el Real Madrid, en la que marcó el gol que forzaba la prórroga, aunque fue el equipo madridista quien se llevó el triunfo por 2-3. La campaña estuvo marcada por sus recurrentes problemas físicos, participando solo en 15 partidos. Empezó la temporada 2022-2023 sin ninguna lesión y en agosto, tras entrar con empate a 1 a la hora de partido, anotó un gol y dio 2 asistencias en la victoria por 1-4 sobre la Real Sociedad, consiguiendo así el primer triunfo en la Liga. Falta actualizar hasta la actualidad, pero es lo más cerca en datos que se ha podido conseguir hasta el momento. Pero también tiene experiencia internacional con la selección. El 10 de octubre de 2019, la FIFA daba autorización a la Federación Española para poder convocarlo, y solo un día después, el seleccionador de la Sub-21, Luis de la Fuente, lo llamó para cubrir la baja por lesión de su entonces compañero en el Barcelona, Carles Pérez. El 15 de octubre del 2019 se convierte en el segundo jugador más joven en jugar con la Sub-21, tras sustituir a Marc Cucurella en el minuto 79 de la victoria de España por 0-2 ante Montenegro. El 20 de agosto de 2020 es convocado por primera vez con la selección absoluta para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Alemania y Ucrania. El 3 de septiembre debuta en el encuentro ante la selección alemana, sustituyendo en el descanso a Jesús Navas, y se convierte así en el segundo jugador más joven con 17 años y 308 días y el número 800 en jugar con la selección. 3 días más tarde es titular ante Ucrania, logrando un gol con el que se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección, con 17 años y 311 días, superando el récord que mantenía Juan Raskin desde el año 1925. El 11 de noviembre de 2022 es uno de los convocados por Luis Enrique para disputar el Mundial de Qatar, siendo esta su primera presencia en una Copa del Mundo. Dada su juventud, solo ha participado en un solo Mundial, el de Qatar, celebrado el pasado año 2022, en el que la selección española llegó hasta octavos de final y el jugador tuvo 2 participaciones con la selección nacional. Tenemos que decir que con el combinado nacional ha marcado varios goles. El 6 de septiembre de 2020, en el estadio Alfredo Di Stéfano, contra Ucrania marcó el 3-0 de un partido que terminó 4-0 a favor de la selección española. El 17 de noviembre de 2022, en el Estadio Internacional de Amán, en Jordania, la selección jugó contra el equipo titular, Jordania. El resultado fue de 1-3, y Ansu Fati marcó el 0-1. El partido hay que recordar que era meramente amistoso. Pero todos son números. Entonces vayamos a los números de Ansu Fati. En la temporada 2019-2020, en Liga ha jugado 24 partidos, metiendo 7 goles y 1 asistencia. En torneos de Copa ha tenido 4 participaciones. En Copas Internacionales ha jugado 5 partidos con un solo gol. En total, en esta temporada 2019-2020, jugó 33 partidos con 8 goles y 1 asistencia. En la temporada 2020-2021, en Liga, el jugador tuvo 7 partidos, con 4 goles y ninguna asistencia. No participó en ninguna Copa Nacional.
En copas internacionales jugó 3 partidos, con un gol y 2 asistencias. En total, en la temporada 2020-2021, el jugador tuvo 10 partidos con 5 goles y 2 asistencias. En la temporada 2021-2022, Ansu Fati participó en 10 partidos, con 4 goles. En copas nacionales ha participado en 2 partidos con un gol. En copas internacionales ha participado en 3 partidos con un gol. En total, obtuvo en esta temporada unos números de 15 partidos, con 6 goles y 0 asistencias. En la temporada 2022-2023, el jugador ha participado en 16 encuentros, con 3 goles y 3 asistencias. En partidos de Copa Nacional ha participado en 4 encuentros con 3 goles. En las copas internacionales ha participado 6 partidos con 1 asistencia. En total, en esta temporada 2022-2023, el jugador ha obtenido los siguientes números: 26 partidos con 6 goles y 4 asistencias. Pero como todos son números, pues vamos a hacer los totales. En Liga, el jugador en todas estas temporadas, desde la 19-20 hasta la 22-23, ha jugado 57 encuentros, con 18 goles a favor y 4 en contra. En copas nacionales ha jugado 10 encuentros, con 4 goles y ninguna asistencia. En copas internacionales, en dichas temporadas, el total ha sido de 17 partidos con 3 goles y 3 asistencias. Los totales globales que obtiene el jugador son 84 partidos jugados, con 25 goles a favor y 7 asistencias. Dada la longitud de sus lesiones, desde luego que me parece que son unos excelentes números. Aquí están incluidos los datos de la Copa y la Supercopa de España desde el 2019 hasta la actualidad, e incluye también los datos de la Liga de Campeones desde el 2019 hasta la actualidad, pero no se incluyen datos de partidos amistosos. Esto está actualizado hasta el último partido disputado el 19 de enero de 2023. Son unos excelentes números. Vayamos al recuento de sus participaciones con goles en la Liga de Campeones. El 10 de diciembre de 2019, en la temporada 2019-2020, marcó uno de los goles en el partido Inter-Barcelona, que finalizó con el resultado de 1-2 a favor del equipo catalán. El 20 de octubre de 2020, en la temporada 2020-2021, marcó un gol en el partido Barcelona 5, Ferencváros 1, disputado en el Nou Camp. El 2 de noviembre de 2021, el jugador... en la temporada 2021-2022, el jugador marcó contra el Dinamo de Kiev en el partido disputado en el Estadio Olímpico de Kiev, que terminó con el resultado de Dinamo de Kiev 0, Barcelona 1. Dada su juventud, el jugador no tiene un palmarés muy abultado, pero sí tiene algún título relativamente importante. Es campeón de la Copa del Rey en el 2021 con el FC Barcelona y campeón de la Supercopa de España con el FC Barcelona en el 2023. Tiene también una distinción individual al mejor futbolista joven del mundo en el año 2021. Pero con Ansu también hay unos datos curiosos. Al obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza, su nombre completo debía contar con 2 apellidos, correspondientes a su padre y a su madre. Real Decreto 547/2019 de 20 de septiembre, por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Asumani Fati. Boletín Oficial del Estado de 23 de septiembre de 2019. También para obtener la nacionalidad española tuvo que renunciar en España a su nacionalidad anterior bisauguineana.
renuncia de nacionalidad del 23 de septiembre de 2019. Esa es la fecha del documento. O sea, como hemos dicho, tuvo que coger los apellidos de su padre y de su madre, porque la exigencia para la nacionalidad era de 2 apellidos, el paterno y el materno, y tuvo que renunciar a su anterior nacionalidad. Por lo tanto, el jugador no es de Bissau Guinea, el jugador es de nacionalidad española, solo tiene una nacionalidad. Bueno, pero estos son solo datos históricos y anecdóticos del jugador. Como se puede ver, según estos datos, el jugador tiene una enorme proyección. Pero ahora viene la parte sombría. ¿Qué le sucede a Ansu Fati? ¿O qué le ha pasado, mejor dicho? ¿Qué le ha ocurrido? Recordemos que cuando mejor estaba tuvo una grave lesión de rodilla. Una grave lesión que tras la operación en principio solo iba a tardar en sanar alrededor de 4 meses aproximadamente. Pero esto se complicó. Se complicó en gran manera porque no terminaba de arreglársele la lesión y tuvo que pasar varias veces por quirófano. Esto se convirtió para el jugador en un verdadero martirio. Y recordamos que lo que fueron en principio 4 meses se transformaron en más de una temporada sin jugar al fútbol. Esto a un jugador de fútbol lo deja marcado. Pero ¿qué sucede? Que el jugador vuelve a debutar, vuelve a salir otra vez, empieza a coger forma, más o menos con miedo, pero empieza a meter la pierna, empieza a correr. Ansu Fati se convierte en un buen jugador. Poco a poco va escalando peldaños en el equipo. Se va viendo lo que puede venir. Y contrariedades de la vida. Se vuelve a lesionar. Una lesión de tipo muscular, una rotura muscular de ligamentos, creo que fue de ligamentos, pero aquí está la cosa. Que surge una contradicción entre el equipo y el jugador. O igual su representante también tiene mucho que ver. El club le recomienda pasar por quirófano. El jugador se niega. Desea hacer mejor un tratamiento preventivo que es más largo, pero que le evitaría pasar por quirófano. ¿Quién tiene razón? Esto el tiempo solamente lo dirá, pero jugadores con la lesión de Ansu Fati siempre han pasado por quirófano y no han vuelto a recaer. No pasar por quirófano no quiere decir que te vuelva a suceder, pero podría volverte a pasar. Entonces ya a lo que vamos. De aquí surgen una serie de teorías. Una teoría es que dice que el jugador, tras tanta lesión, se ha quedado... ¿Cómo explicarlo? El jugador en su cerebro, en su parte interna, se acuerda de esto y lo deja tocado mentalmente. No quiero decir que el jugador esté mal de la cabeza, no. Lo deja tocado y hace que su cuerpo no reaccione como reaccionaría otro jugador seguramente una vez recuperado de la lesión, porque eso sí, hay que decir que el jugador está totalmente recuperado de su lesión. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener este tipo de... no es una psicosis tampoco, no es que no sé cómo llamarlo bien, pero al tener el jugador este tipo de sensación, no se ve nunca en condiciones de arriesgar, de meter la pierna, de llegar al balón una décima de segundo más tarde. Le provoca un bajo rendimiento. Es el jugador el que no está convencido, no su cuerpo sí. Es la cabeza la que rige al jugador y no le deja desempeñar su actividad. Bueno, pues esta es una de las tendencias. Otra de las tendencias es que al jugador se le ha presionado demasiado y se le ha exigido más de lo que podía dar de sí tras esta circunstancia que estoy hablando, como son las 2 lesiones importantes seguidas que ha tenido.
que tal vez el jugador necesitara más tiempo para poder sanar físicamente y mentalmente, vamos a decirlo entre comillas, lo de mentalmente. Bueno, podría ser. Todas tienen su fundamento. Como he dicho, esto solo lo sabe el jugador y lo sabe el club. Los demás mortales lo podemos intuir o hacernos nuestra película. Pero es que hay otra tercera variante, que también tiene bastantes visos de poder ser real, ya que a otros futbolistas les ha ocurrido también. A ver, Ansu Fati en sus 2 lesiones ha hecho mucho gimnasio. Antes era un jugador pues más móvil, con más reflejos, mejor quiebro, una punta de velocidad endiablada, con cambios de dirección en carrera. A ver, era un jugador, por decirlo de alguna forma, grácil, de menos peso, pero es que Ansu Fati ha hecho mucho gimnasio, claro, y el gimnasio, ¿qué pasa? Que te proporciona mucha musculatura. Si ves al jugador, creo que tengo una fotografía sacada, que si la tengo, la pondré para que la gente vea la diferencia, que si el jugador ha hecho mucho gimnasio, pues adquiere mucha masa muscular, tanto en piernas, brazos, pecho. ¿Qué provoca este aumento muscular? Pues primero un aumento de peso, porque el músculo pesa. No voy a decir que se haya convertido en una vaca, no, que con 1 kilo o 2 kilos es más que suficiente, que no necesita más peso. Que esos 2 kilos o ese kilo puede ser asumible, pero ¿qué provoca? Pues al tener más peso te da cierta lentitud. No una lentitud acusada, sino una muy ligera lentitud. Ese segundito que te hace no llegar al balón. Luego ya no tienes esa punta de velocidad, sí sigues teniendo el regate, porque esas son cosas que no se olvidan, pero no tienes esa capacidad de desborde que tenías antes. Pero sin embargo, por contraposición, en el choque tienes más fuerza, no se te derriba tan fácilmente, o sea, pierdes por un lado lo que ganas por otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la mente del jugador no ha asimilado ese cambio de físico, no lo ha asimilado. Entonces su cabeza le da unas órdenes, pero su cuerpo responde de otra manera. No es que no estén unidos estas órdenes con el cuerpo, es que el cerebro da las órdenes, pero el cuerpo reacciona según lo que es en ese momento. Y esa es una tendencia o una teoría, a ver, yo no digo que sea cierta, pero que a muchos deportistas, sobre todo atletas, les ha pasado tras una lesión y tras mucho gimnasio. ¿Qué sucede? Pues cualquiera de todas ellas, que estas son las más importantes, las más acusadas, cualquiera de ellas, desde luego, puede ser real. O igual no lo es ninguna, y yo me estoy haciendo una película que no tiene nada que ver con el asunto. Pero para mí son las 3 que más visos de realidad tienen. Pero es que esto tiene un doble sentido. Y es que haya gente ya dentro del club que no considere a Ansu Fati merecedor de llevar ese número 10 a la espalda, o de no ser el jugador que tenía previsto. A ver, al jugador no se le olvida jugar al fútbol. El fútbol lo tiene en la cabeza. Sigue siendo igual de bueno, igual de buen futbolista. Como está empezando a demostrar últimamente, que entre comillas vamos a decir que parece que está empezando a aparecer el Ansu Fati que a todos nos gusta, el jugador tiene el gol entre ceja y ceja, y así lo está demostrando los números de esta liga, que está empezando a marcar la diferencia. Aún no es el que era, le falta mucho para llegar a ser el que era antes de la lesión, pero el jugador va por buen camino. Estamos viendo brotes verdes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que igual el jugador está empezando a comprender lo que tiene que hacer. Está jugando
en una situación parecida a la que jugaba antes, pero ya no es ese falso extremo, está jugando más adentro, a veces como un segundo 9, a veces como un segundo punta, un falso extremo más metido hacia adentro, ya está jugando otro tipo de fútbol, un tipo de fútbol que igual requiere menos carrera, pero sí la fuerza que el jugador tiene. Yo creo que todo es una cuestión de mentalidad, de que el club, el entrenador o la gente no le presione tanto, que al jugador se le den minutos necesarios, porque indudablemente una lesión de este tipo, los minutos son muy necesarios, y que se tenga paciencia, mucha paciencia con el jugador. Están saliendo rumores de que el jugador puede ser transferible, de que si hay una buena oferta tal vez deberíamos venderlo. Yo pienso que no debería salir del club. Este jugador es una perla, y no se ve nada, y esto solo se ve en su obsesión con el gol, que el gol lo tiene, y si el jugador logra volver a ser lo que era, que yo creo que con tiempo va a serlo, pero hay que, como digo, hay que tener paciencia, hay que darle tiempo. Si a otros se les ha dado tiempo, ¿por qué a él no? Igual esta temporada el jugador no vuelve por sus fueros, pero paulatinamente se ve que va mejorando. Igual es un jugador más para la temporada que viene, pero yo no perdería la oportunidad de mantenerlo en el club. Va a tener oportunidades, va a jugar partidos. El próximo partido de Liga contra el Getafe es titular al 100%. Recordemos que Lewandowski no juega por sanción. El titular y el elegido para el Getafe es Ansu Fati. Pero bueno, es que es cuestión de paciencia. Hay que recordar nuevamente, 2 lesiones seguidas, que esto traumatizan a cualquiera. Los que las hemos sufrido, desde luego se nos quedan toda la vida en la cabeza. Yo con mis 63 años todavía tengo la que se me produjo jugando al fútbol. O sea que vamos a ver, todo es paciencia. El jugador es válido, el jugador tiene técnica, tiene clase, tiene mucho fútbol dentro, que tiene que ser capaz de sacarlo poco a poco. Y todo se basa en la paciencia. Es paciencia, señores, es paciencia. Don't want to love you, don't want to fight.
Bien, pero ya basta de datos y de analítica sobre el jugador. Todos tendréis una opinión, desde luego. No tiene por qué estar con la mía. Puede ser favorable o desfavorable al jugador. Podéis tener paciencia o exigirle al jugador. Pero ya desde este canal ya no podemos hacer más. Yo simplemente espero que este análisis, breve análisis sobre el jugador, más datos y más historia de él, pero yo pienso que te puede haber gustado y que puede ser interesante. Si este tipo de vídeos te gustan, házmelo llegar en los comentarios. Tengo más jugadores para analizar. Dime qué jugador quieres que se analice. Ayúdame, sería también importante. Y ya tengo que empezar a despedirme. Solamente agradecer a David Valdearenas, del canal David Valdearenas de YouTube, su colaboración al responder la pregunta que le efectué no hace mucho tiempo. Gracias, David. Suscríbete a su canal, por favor. Es un canal que merece la pena. Un canal de un verdadero culé que defiende al Barcelona. Los que colaboramos con él nos sentimos orgullosos de estar en ese canal. Y sobre todo, no olvides dejar tus otros comentarios en la sección correspondiente. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal. Es muy importante, contra más suscriptores tenga, antes me valorará Facebook y será más fácil localizarme. Dame tu like, pero sobre todo no os olvidéis, el Barcelona es importante, el Barcelona se siente, pero el Barcelona a veces también te hace sufrir. Pero sobre todo, recuerda la máxima de este canal y de otros: al Barcelona se le respeta. Muchas gracias, chicos y chicas, por vuestra paciencia. Nos veremos en otro vídeo. Hasta pronto. Chao, amigos.